certeza que va
Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Se me escuchan? Buen día, ¿me escuchan? Buenos días, Inge, sí, se les Sí, buenos días. Entonces vamos a tomar lista. Está Sebastián Almeida, presente, Inge. José Luis Andrade. José Luis Andrade. Manolo Tariguana. Presente, Inge. Juan David Valereza. Presente, Inge. Stephanie Benítez. Presente, Inge. Javier Boada. Presente, Inge. Christopher Capella. Presente, Inge. Gustavo Cárdenas. Presente, Inge. Roger Chamorro, perdón. Presente, Inge. Laura Chiriboga. Presente. José Dávila. Presente. Sofía Donoso. David Garzón. Presente. Bernardo Medina. Presente. Natasha Mejía. Presente. Franco Molina. Presente. Paul Molina. Presente. Iván Paredes. Jessica Peñafiel. Presente. Carlos Proaño. Presente. Jason Quimbita. Presente. Luis Rojas. Presente. Shirley Ruiz. Inge, disculpe, se me fue justo el internet. ¿Perdón? Presente. Disculpe, Inge, justo se me fue el internet el rato que estaba tomando lista. ¿Quién me dice eso? José Inge, a mí no Andrade. me valía el micrófono tampoco. A ver, bueno, acabo de tomar lista y me dice Juan A mí se me Sebastián salió y Ruiz. volví a ingresar. Presente. Daniela Vélez. Presente. A ver, José Luis José Luis Andrade, ¿me decías? Está Sí, Inge. Justo se me salió y volví a ingresar. ya. Sofía Donoso. Presente, Inge. Gracias. Ya, Iván Paredes. Ya, entonces ahí estamos. Listo, entonces. Bueno, no se olviden que con ustedes estaría presupuestada su segundo examen para el martes de hoy en 8, ¿no es cierto? Y el trabajo número 2 me lo tenían que entregar hoy día. Así que lo suben al espacio en la unidad 2 del aula virtual. Entonces, ¿estamos todos claros con eso? Entonces, para este segundo... Ajá. ¿Sí? ¿Va a subir las diapositivas? Ah, sí, me acuerdo, Shirley, me acuerdo para subirles las diapositivas. Bien. Ya, muchas gracias, Inge. Listo, entonces, no se olviden, en este segundo examen ya tenemos algunas opciones para ejercicios, ¿no? Así que, como les decía, tendrían que ponerse pilas con eso. Ya hablamos un poco de las captaciones, de la toma libre, de los pozos, ¿sí? Entonces, ahora ya hay un poco más de opciones ahí. Entonces, no se olviden que daría para el martes, solo está una persona ausente, entonces, por favor avísenle. Entonces, seguimos con lo que estábamos viendo, para ya acabar lo que son pozos profundos. En esencia, nosotros vamos a definir, como le decíamos en la última clase, vimos que hay que primero determinar el coeficiente de uniformidad, ¿no es cierto? En donde este coeficiente de uniformidad simplemente
lo tenemos que comparar con un valor fijo de 2.5. Y cuando sea menor este 2.5, nosotros vamos a aceptar nuestro material, ¿no es cierto? Como les decía, se requiere que esté constituido este material por grava limpia, por grava redondeada, y que sea lisa, ¿no es cierto? Con no más de un 5% de material calcáreo es lo que se recomienda, ¿sí? Ojo que seguimos hablando de todo lo que es el empaque de grava. Entonces, como recordatorio, esta es la malla que nosotros tenemos al interior del pozo, y esta malla va a estar rodeada por el empaque de grava que les mencionaba, ¿no es cierto? Entonces, este empaque de grava es el que tiene que cumplir estas condiciones. Y nos terminaba diciendo que el espesor del empaque de grava estará entre 7 centímetros y 20 centímetros. Entonces, obviamente, hay que considerar esto para lo que es el diámetro de la excavación para el pozo, ¿sí? Entonces tenemos el diámetro de nuestra rejilla, o el radio de nuestra rejilla, y después el espesor del empaque de grava, podemos llamarle T. Entonces, ¿sí está claro eso? Ya. Entonces, después nosotros vamos a partir de este gráfico acá, en donde tenemos el porcentaje de material retenido, ¿sí? Tanto para el acuífero, ¿sí? Para las aberturas del acuífero, como las aberturas del empaque de grava. Entonces es importante tener esto claro porque nosotros analizamos primero el acuífero y después nosotros nos enfocamos en el acuífero, en la abertura del acuífero que retenga el 70% del material. Esto es un dato importante. Entonces yo hago mi curva de retención de material retenido del acuífero y me enfoco en el del 70% de retención. Ahora, ¿qué sucede? Yo necesito generar la abertura del empaque de grava, o sea, el espacio entre el empaque de grava, ¿sí? Recuerden que el material dijimos que el del empaque debe ser preparado en el laboratorio. Entonces, en esencia, yo hago mi gráfico para la abertura del empaque de grava, ¿no es cierto? El porcentaje de material retenido respecto a la abertura en función de la abertura del acuífero. Entonces, ¿cómo se genera este gráfico? Yo determino que para la abertura del empaque de grava voy a utilizar estos coeficientes de aquí, en donde nos dice si el material que nosotros estamos manejando es arena media, voy a multiplicar un factor de 5 por la abertura del acuífero para determinar la abertura del empaque de grava. ¿Qué significa? Que si es que este suelo de la abertura del acuífero es arena media, en su mayoría, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a considerar que el empaque de grava en su 70%, en su retención del 70%, va a tener una abertura, o sea, digamos que este valor sea X, entonces este valor de acá va a ser 5 veces X. ¿Sí me siguen? Inge, ¿puedes repetir, por favor, eso? No lo entendí. ¿Qué parte? O sea, que depende de la abertura del acuífero, el del 5 veces X. ¿Cómo sabemos eso? A ver, supongamos entonces con valores. Supongamos que este valor de aquí corresponde a 10. Entonces, esta es mi curva de retención, ¿no es cierto? Yo hago un análisis granulométrico y me dice que con la abertura que tiene el acuífero, vamos a retener para el 70% de retención, yo tengo una abertura del acuífero de 10. ¿Sí? Que en este caso, normalmente este dato viene dado como 10 sobre 1000 pulgadas, ¿no es cierto? Es la forma como viene la abertura. Entonces, si este equivale a 10, nosotros para determinar la abertura que tiene que tener nuestro empaque de grava, o sea,
¿qué diríamos? Nuestro tapón que se genera con grava alrededor de nuestra malla, ¿sí? Que obviamente, ¿para qué nos sirve este tapón? ¿Lo tienen claro? O este empaque, como se le llama. ¿Qué me dirías? Sí, es para que el material, los finos no pasen. ¿No? Exacto, para que los finos no pasen. Entonces nosotros tenemos en el acuífero nuestra malla de protección. Y tenemos el empaque de grava alrededor para evitar que entren muchos finos. Entonces por eso se genera esta relación. Obviamente no vamos a tener la misma abertura. ¿Por qué? Porque tenemos grava y la grava va a generar mayores aberturas. Entonces en esencia es una capacidad de filtración que se va a generar por este empaque. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces para determinar esta curva de material retenido versus abertura, nosotros vamos a trabajar con estos coeficientes. Entonces, por ejemplo, el del 70%, vamos a asumir que me dio 10 sobre 1000 pulgadas. Entonces, eso significaría que para mi empaque de grava, si es que tengo arena media, multiplicaría 5 por estos 10 sobre 1000 y me daría 50 sobre 1000 pulgadas. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces Sí. yo construyo esta curva de la abertura del empaque de grava en función de la curva del acuífero. ¿Sí me siguen con eso? ¿Qué me dicen? ¿Serín todavía tiene dudas? Pregunto. ¿Mm? Bueno, asumo que sí. Entonces, en esencia, lo que hay que hacer es definir qué tipo de material tenemos. Definimos el coeficiente que vamos a usar. Y con esto nosotros vamos a graficar una curva paralela que va a depender de la curva original, ¿sí? Multiplicado por este coeficiente de acá. Entonces, por ejemplo, el de acá, el del 70%, simplemente determino cuál es este valor de aquí, que dijimos 10. Me voy acá y en el 50% trazamos la curva. ¿Sí? ¿Sí me siguen con eso? Sí, Inge. Entonces, normalmente lo que se Sí. hace es colocar una regla como la que tenemos aquí. Bajo la curva, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que esté bien cuadrado, ¿no es cierto? Por decir, si aquí yo tengo estos 10 sobre 1000 pulgada que corresponde a, ¿cuánto nos da? 10 sobre 1000 nos coincide a 0.254, que serían milímetros. Entonces 0.254, más o menos por aquí, ¿sí? Estaría bien ahí. Entonces yo veo qué porcentaje de mi material es una arena fina, qué porcentaje de material es una arena media y qué porcentaje es una arena gruesa. Entonces, en función de eso, yo defino el mayor porcentaje, ¿no es cierto? Si tengo en su mayoría arena media, pues vamos a tomar como que nuestro base de cálculo es arena media. Lo mismo con fina y gruesa. Entonces, en esencia, ustedes calculan qué porcentaje de material cae dentro de cada grupo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, estaríamos diciendo, si este es el 70%, habríamos hablando que el 30% se retiene como arena fina, ¿sí? Y el resto, que sería del 30 hasta acá, si ven, nunca no llega al espacio de arena gruesa, entonces este 70% sería arena media. Entonces, para este caso, como les estoy dibujando aquí, nosotros trabajaríamos con una arena media y con un factor de 5 por la abertura del acuífero. ¿Sí me siguen? ¿Qué me dice?
¿Mm? ¿Sí está claro? Inge, disculpe, yo tengo una duda. Cuente. ¿Dónde es el límite que dice para que nos llegue arena gruesa? En este gráfico hicimos este valor. Si este dijimos que fuera 10, 10 da más o menos coincide con el 0.25. Sería 0.254. Entonces, arena fina va a ser entre 0.06 y 0.25 milímetros. Arena media llega hasta este valor de 0.8 milímetros y arena gruesa hasta 2 milímetros. Entonces, este es el gráfico que les decía del acuífero, ¿no es cierto? El material retenido con respecto a la abertura. Entonces, si yo analizo este gráfico, yo tengo que el 30% de material retenido, ¿no es cierto? Porque este es el límite del 70. Entonces, del 100 al 70 se retiene este tramo de acá. Corresponde a arena fina, porque está dentro de este rango de abertura. Si es que nosotros vemos el resto, solo llega hasta por aquí la curva. Entonces, mira, este límite está dentro de lo que es arena media. Entonces, todo esto de acá corresponde al restante 70% que corresponde a arena media y por ende yo puedo decir que mi material en su mayoría es arena media. ¿Sí está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Ya la vi mejor. Ya. ¿Alguna otra duda? Entonces, en esencia, nosotros analizamos esta curva y el material, como les digo, se prepara en el laboratorio para que cumpla estas características y se pueda generar el empaque de grava que estábamos hablando. ¿Sí está claro ahí? ¿Para todos? Sí. Listo, entonces nos dice que para la rejilla nosotros vamos a ver que la abertura de las ranuras que tiene la rejilla se la va a determinar en función del análisis granulométrico, obviamente, con las muestras que se han tomado del acuífero. Y nos dice que si tenemos arena fina uniforme, nosotros seleccionaremos el tamaño de la rejilla como el tamaño que retenga del 40 al 50% retenido acumulado. ¿Sí? Entonces, en esencia, nosotros hacemos el análisis granulométrico, nos dice, para arena fina uniforme, 40 al 50% del material retenido acumulado, podemos utilizar nosotros esa abertura. Cuando hablamos de formaciones homogéneas con arena y gravas gruesas, la abertura se genera entre el 50 y el 30% retenido acumulado. ¿Sí? Entonces, como ven, son recomendaciones para que ustedes utilicen. Por eso las mencionamos igual en la anterior clase. Y nos dice si existen capas acuíferas de material fino sobre capas de material hueso, nosotros deberíamos extender por lo menos 60 centímetros la rejilla diseñada, ¿sí? Con la abertura del material fino. O sea, tomamos la abertura del material fino bajo las condiciones que vimos anteriormente, ¿sí? Y a esa le incrementamos 60 centímetros dentro de lo que sería el material grueso. O sea, de esta forma lo que estamos protegiendo es que si es que el material fino tiende a bajar por el pozo, tenga un espacio de por lo menos 60 centímetros para evitar que se filtre eso dentro del pozo. ¿Sí está claro? Entonces, por ejemplo, es que yo tengo un material fino aquí y acá un material grueso, la rejilla con las aperturas para material fino debería llegar por lo menos 60 centímetros en el material grueso. ¿Sí? Y acá podemos continuar con una rejilla para material grueso. ¿Sí me siguen? ¿O no me siguen? Entonces esos 60 centímetros lo que hacen es evitar que el material fino, que puede meterse por aquí debido al flujo de agua, ingrese a nuestro pozo. Bueno, esto nos da en cuanto a la rejilla, esto también lo vimos rápidamente en la anterior clase, por eso lo repasamos nada más. Cuando tenemos acuíferos confinados y homogéneos, nos dice,
Si el espesor del acuífero es menos que 8 metros, colocamos la rejilla por lo menos en el 70% del espesor. Recuerden que el espesor del acuífero es la profundidad. Si el espesor del acuífero está entre 8 y 15 metros, colocamos la rejilla en por lo menos el 75% del espesor, que recuerden es profundidad. Si el espesor es mayor de 15 metros, colocamos la rejilla en por lo menos el 80% del espesor. ¿Sí? Entonces, ¿tienen claro esto de por lo menos el 80%? Si yo tengo este pozo de aquí, que sea un pozo de, un acuífero, perdón, de 20 metros de profundidad, ¿cuánto debería tener la rejilla? 16 metros. 16 metros. Por lo menos 16 metros. ¿Sí? O sea, la rejilla que entra en el pozo debería cubrir por lo menos el 80%, ¿no es cierto? Y tener por lo menos 16 metros. Entonces ahí nosotros deberemos dejar probablemente 2 metros abajo y 2 metros arriba. Sería una buena forma de dividir. ¿Sí? Y aquí lo que nos dice eso, ¿no? La rejilla puede colocarse centrada en el acuífero o en tramos cortos interespaciados. Tienen esas dos opciones. O sea, totalmente centrada o generar tramos cortos de rejilla interespaciados que cubran el 80% de la altura. En este caso podría ser, supongamos, un tramo de 6, otro tramo de 6 y otro tramo de 4, que entre los dos, en los tres sumarían los 16. ¿Sí me siguen con eso? Ya. Y nos dice, en cambio, para acuíferos confinados no homogéneos, la rejilla se deberá colocar en el estrato más permeable, ¿sí? O sea, donde tengamos mayor coeficiente de permeabilidad, con por lo menos el 90% de longitud correspondiente al espesor. Y cuando tenemos acuíferos libres homogéneos, nosotros nos dice que la rejilla se colocará en la parte inferior del acuífero con una longitud entre el 30 y el 50% de espesor. ¿Sí? Ojo, confinados no homogéneos y aquí libres homogéneos. Cuando tenemos acuíferos libres no homogéneos, la rejilla se colocará en la parte inferior del estrato más permeable con una longitud de entre 30 y 50% del espesor. O sea, se mantiene la longitud, baja mucho más. ¿Qué significa? Bueno, tenemos acuíferos libres, se recomienda que la rejilla no ocupe demasiado espacio. El nivel de bombeo para los acuíferos confinados no debe ir más abajo del nivel superior del acuífero. ¿No es cierto? En esencia, si ustedes tienen el acuífero, este es el acuífero, nos dice que el nivel de bombeo para los acuíferos confinados, ¿qué significa confinados? Que aquí yo tengo una capa impermeable y acá tengo una capa impermeable, ¿no es cierto? Entonces, que el nivel de bombeo no debe ir más abajo del nivel superior del acuífero. Este es el nivel superior del acuífero. Entonces, nuestro nivel de bombeo no debería ir más abajo de este nivel de acá, ¿sí? Entonces, en esencia, si nosotros lo que vamos a hacer es un hueco en este acuífero, nuestro nivel de bombeo debería estar como por aquí. Y por otro lado, nos dice, si el acuífero es libre, el nivel de bombeo no debe ir más abajo que la parte superior de la rejilla. O sea, si el acuífero es libre, el acuífero libre solo tiene una capa impermeable abajo, yo voy a tener la rejilla, digamos, en este tramo de aquí. Entonces el nivel de bombeo no debería ir más abajo que la parte superior de la rejilla. Este sería mi nivel de bombeo. Entonces, eso como recomendaciones para lo que son la colocación de los pozos.
Después, nosotros debemos determinar el diámetro de la rejilla. El diámetro de la rejilla siempre va a estar en función de la velocidad con la que entre el agua a través de las ranuras, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar en función de la permeabilidad del acuífero, que este es un dato que lo debemos conocer, cuál sería la velocidad óptima para que pase o entre el agua a través de las ranuras de la rejilla. Entonces aquí tenemos el rango de permeabilidad en metros por día y aquí está la velocidad óptima que nosotros deberíamos tener. Entonces en esencia tenemos el área efectiva, ¿sí?, en centímetros por cada metro de rejilla, va a ser igual a 1000 por el caudal sobre la longitud de la rejilla multiplicada por esta velocidad con la que entra el agua, ¿sí? Entonces, en esencia, yo puedo decir que la longitud mínima que va a tener mi rejilla, o sea, dejando todo esto en función de la longitud, va a ser 1000 por el caudal sobre el área neta por la velocidad. ¿Qué es esta área neta? Es el área de la rejilla. ¿Qué sucede? Que normalmente yo voy a trabajar con las rejillas comerciales que se me presenten. Entonces, si yo tengo una rejilla comercial, me van a dar cuál es el área de la rejilla. Y con esta área de la rejilla, yo puedo determinar cuál va a ser la longitud mínima que va a necesitar la rejilla para que cumpla con esta velocidad óptima. ¿Sí me siguen con esos? ¿Puede repetir, profe? No le ¿Qué entendí. cosa? Lo último, lo de las rejillas comerciales. Que tú normalmente no vas a mandar a que te fabriquen a tu necesidad las rejillas, entonces te ofrecen comercialmente ciertas variedades. Entonces, en esas variedades tú vas a tener como un dato cuál es el área de aberturas de la rejilla. Entonces, con esta área de aberturas y más la velocidad óptima, nosotros podemos definir cuál es la longitud mínima de la rejilla. La longitud es el espacio que va a ocupar la rejilla. ¿Ya está claro ahí? Sí, gracias. De ahí nos habla también que se necesita un estabilizador de la formación, que en esencia nosotros lo que hacemos es generar un espacio para, estabilizar lo que es nuestro talud. Y nos dice que ese estabilizador por lo menos debería estar a una altura de 9 metros o un tercio del espesor del acuífero sobre la parte superior de la rejilla. En esencia, es un material que nosotros vamos a generar normalmente arena gruesa o una mezcla de arena y grava que nos sirve para estabilizar ya lo que es el pozo propiamente dicho. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, los tamaños de material para el estabilizador, dependiendo de la abertura de la rejilla. Entonces, si nosotros manejamos un rango, por ejemplo, de 0.61 milímetros a 0.76 milímetros, se recomienda que este material estabilizador esté entre 0.59 y 1.59. Entonces, en esta tabla, en función de esta tabla, nosotros elegimos este material estabilizador que nos va a servir para la parte, como decía acá, ¿no es cierto?, por lo menos a una altura de 9 metros o un tercio del espesor del acuífero sobre la parte superior de la rejilla. Entonces, con esto vamos a hacer un ejercicio en donde se nos dice que diseñemos un pozo profundo para un caudal de 50.47 litros por segundo. Nosotros conocemos que tenemos una estratigrafía como está demostrada aquí, donde el nivel estratigráfico está a los 22.9 metros bajo la superficie. Tenemos ahí nuestro nivel freático. Tenemos 40 metros de arcilla limosa y después tenemos 20 metros de arena, ¿sí?
Entonces nuestro acuífero está en estos 20 metros y tiene un coeficiente de permeabilidad de 20 metros por día. Por otro lado, tenemos estos datos del acuífero en donde nos dice que para una abertura de 32 sobre 1000 pulgadas no se retiene nada del material. Para 23 sobre 1000 pulgadas se retiene el 18%. Para 16 sobre 1000 pulgadas el 46%. Para 12 sobre 1000 pulgadas el 70%. Para 8 sobre 1000 pulgadas el 86% y para 6 sobre 1000 pulgadas el 90%. ¿Sí? Entonces, estos datos nos sirven para generar la gráfica de porcentaje acumulado versus abertura. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí estamos claros todos? Inge, disculpe, yo no entendí bien la parte de la tabla que dice abertura pulgada. La abertura en pulgadas, como veíamos para ese gráfico tipo S. Entonces yo tengo material retenido acumulado, eso como lo hacen en el laboratorio de suelos, ¿no? El porcentaje de material retenido acumulado respecto a una apertura. Para un tamizaje, ¿no es cierto? Entonces nos dice que la abertura de 32 sobre 1000 pulgadas no nos retiene nada. La de 23 sobre 1000 nos retiene el 18%. Y así conforme hasta que la de 6 sobre 1000 nos retiene el 90% del material. Ahí, Inge, entendí, sería como la abertura de los tamices o algo así. Exacto. Ahí, pues. Ya está copiado el ejercicio. ¿Listos? Bueno, entonces, el primer paso para el diseño de los pozos profundos va a ser determinar el diámetro. ¿No es cierto? Nosotros tenemos la tabla 13 del Código Ecuatoriano de la Construcción, que sería la que vamos a utilizar. ¿Sí me siguen? Inge. Listo, entonces, ¿qué diámetro del pozo deberíamos nosotros seleccionar? De El 400. de 400 milímetros. ¿Por qué el de 400? Por el caudal. Porque el caudal está en ese rango. Porque el caudal está entre 40 y 80 litros por segundo, ¿no es cierto? Tenemos 50 con 47, entonces tomamos un diámetro de pozo de 400 milímetros. Perfecto.
Por otro lado, debemos determinar si es que nosotros necesitamos el empaque de grava, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para determinar si necesita el empaque de grava? Comparar el 40% del material retenido con el 25 milímetros, que es el límite que se nos establece. Entonces, en función de la tabla que nosotros tenemos, generamos la curva, ¿sí? Y después, si es que es necesario el empaque de grava, nosotros debemos definir cuál es el espesor del empaque de grava entre 7 y 20 centímetros, que era lo que nos indica la norma. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Si el tamaño de la abertura que retiene el 40% del material del acuífero es mayor a 25 milímetros, no se requiere empaque de grava. Entonces, ¿qué tendríamos para este caso nosotros? ¿Qué tendríamos? Sí necesitamos un empaque de grava ¿Por qué? porque el 46% retenido es con una abertura de 16/1000 y eso es menor que 25 milímetros. Ah, exacto. El 46% retenido acumulado corresponde a 16/1000. Entonces, ¿a cuánto equivale este 46? O más fácil deberíamos sacar a cuánto equivale el 40%, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cuánto nos equivale el 40% del material retenido? Una regla de 3. Exacto. Entonces, ¿a cuánto sería? De esa forma nos podemos asegurar, ¿no es cierto? Sería si 46 es a 16, ¿cuánto va a ser 40? Ujú. No, así sería una regla de 3 compuesta. O sea, 7, diferencia de 23 y 16, equivale a 46 menos 18, sería 28. Entonces, ¿a cuánto equivale? O sea, si 7 equivale a 28, ¿a cuánto equivale la diferencia entre 46 y 40? A 6. ¿No es cierto? ¿Cuánto nos da ahí? No sé si es una interpolación o no, por si acaso. ¿Cuánto nos da esta regla? 1.5. 1.5, eso significa que sería equivalente a ¿cuánto? Sería 21.5/1000. No, estamos tomando en cuenta el 46 como base, entonces sería 16 más 1.5. 17.5. Ajá, 17.5/1000. ¿Sí está claro ahí? Sí. Ya. ¿Esto es igual a cuánto? ¿No es cierto? Ojo que esto es en pulgadas. ¿A cuánto sería igual en milímetros? 0.4445. 0.4445 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, vamos a donde estamos ya haciendo el ejercicio. Entonces tenemos que el 0.4445 milímetros es menor a 25 milímetros, entonces, como decía Stephanie, sí requiere el empaque de grava. ¿Sí está claro para todos? Inge, una pregunta. Pero ninguna de esas aberturas es mayor que 1 milímetro. ¿Cómo? No te entendí. Por ejemplo, el 6/1000 o el Ajá. 32/1000.
Claro, es que la de 6 sobre 1000 ya es muy pequeñita, ¿no? Y ahí se retiene ya el 90% del material. O sea, ya solo pasarían los materiales finos. Pero igual, por ejemplo, 32 sobre 1000 serían como 0,8 milímetros. Ujú. Entonces ninguna cumpliría esta regla. Entonces, ¿eso significa qué cosa? Nunca va a requerir o sea, ¿La qué? el empaque de grava. Que siempre va a requerir, casi siempre, más bien dicho, va a requerir el empaque de grava, a menos de que nosotros tengamos un material demasiado grueso en este, que es lógico, ¿no es cierto? Si es que nosotros tendríamos demasiado grueso, un material demasiado grueso en el acuífero, no vamos a necesitar colocar un filtro, ¿sí? Mientras que si nosotros tenemos material, bastante material fino, vamos a necesitar siempre este empaque de grava. Inge, pero también ahí en los, o sea, bueno, concordando con esto, en los acuíferos siempre se va a tener materiales muy finos. Entonces sería, Depende, la verdad, porque hay, cuando son pozos profundos, sí hay posibilidad a veces de que tengamos material grueso. Entonces, esa es la importancia. Por eso les digo, en su mayoría vamos a necesitar el empaque de grava, ¿no? En esencia, el empaque de grava nos sirve como un filtro. ¿Sí está claro ahí? sí. Chévere. Inge, una pregunta. Ajá. Para determinar si necesita o no necesita el empaque de grava, ¿sería mayor a 25 milímetros no requiere? Claro, mayor a 25 milímetros, aquí como está aquí, ¿no? Ujú. Si es que esto es mayor a 25 milímetros, no se requiere. Entonces comprobamos ahorita nosotros y nos salió 0,44, me parece, que es menor a 25 milímetros. Entonces, sí requiere. Ya, ¿Sí? muchas gracias. Chévere. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Entonces, después nosotros tenemos que determinar qué tipo de arena tenemos, ¿no es cierto? En función de lo que ya vimos anteriormente. Y después calcular la abertura del empaque multiplicando la abertura del 70%, como estábamos viendo, del material retenido del acuífero, ¿sí? Por el valor correspondiente que vimos que puede ser 5, 4 o 6, dependiendo del tipo de material. Y con eso generamos la proyección ya de la curva para la abertura del empaque, ¿no es cierto? Entonces eso quisiera que ustedes la grafiquen. Y a alguno le voy a pedir que me enseñen, ¿no es cierto? Entonces quisiera que grafiquen esta curva con la tablita que teníamos antes. Y abajo le pongan la escala que tendríamos, ¿no es cierto? Para los tipos de material. Entonces tienen unos 6 que 8 minutitos para graficarlo.
Inge, una pregunta, ¿esto se graficaría en función de lo que tenemos de los estratos? Esto se grafica en función de del porcentaje retenido versus la abertura del acuífero. En la tablita que teníamos en en la primera parte del ejercicio. Ya, Inge, disculpe, ¿puede poner la tabla? Me falta el último dato. Listo. 90 ya. Gracias, Inge. ¿Ya tienen graficada? ¿Listos?
¿Listos? ¿Ya graficaron? Sí, Inge. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Laura Chiriboga, déjanos ver qué es lo que hiciste. Esa mano nomás, Inge, pero mira, no sé si se ve. Pero, a ver, Ay, no sé si se ve, es que estoy haciendo lápiz nomás. a ver, espérate, ponle otra vez para ver qué hiciste. No sé si se puede ver. No, no sé. Se le ve más o menos. Todos tienen algo similar. ¿Mm? Sí. Debería darnos algo más o menos así. ¿No es cierto? Para 90 tenemos 6 y va bajando. Hasta que para 32 tenemos 0, ¿no es cierto? Ahora entonces, dentro de su gráfico, nosotros vamos a diferenciar que el 32 sobre 1000 corresponde a 0.8 milímetros, que es la diferencia entre arena media y arena gruesa. Y el 10 sobre 1000 es más o menos 0.25 milímetros, que es la diferencia entre arena fina y arena media. Entonces, en su gráfico, hagan esta regla abajo. ¿Y qué porcentaje tendríamos como arena fina? ¿Qué porcentaje como arena media y qué porcentaje como arena gruesa? O sea, Inge, más o menos de arena fina tendríamos el 73% más o menos de todo. El 73% como arena fina. Ujú, más o Porque, menos. ¿dónde estaría el límite de 10 en su gráfico? Vamos a ver que yo les he puesto aquí. El límite de 10 se encuentra más o menos por qué rango. 80, tío, este DJ más o menos. Le hicimos una escala más grande, me dio unos 75, Sí, 70. más o menos por el 80%, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, el 10 es nuestro límite entre arena fina y arena media. Entonces, ¿qué significa aquí? 20% de arena fina. Exacto, que tenemos el 20% de arena fina, ¿no es cierto? Si es que llego al 80% de material retenido y se acabó la arena fina, este rango de aquí es lo que corresponde a arena fina. ¿Sí me siguen? Sí, Inge. Ahora, entonces, ¿cuánto corresponde a arena media? ¿Cuál es el límite de la arena media? El 32 32. ¿En dónde llega el 32? a 0. El 32 llega a 0. Eso significa que, ¿qué porcentaje tengo de arena media? 80%. 80%.
Entonces, ¿qué tipo de material podríamos decir que tenemos? Arena media. Arena media, ¿no es cierto? Purita, porque tenemos 80% de arena media. Entonces, decimos que nos quedamos con el 80%, entonces tenemos arena media. Eso significa que nosotros deberíamos usar un factor de 5, ¿no es cierto? Por la abertura del acuífero. ¿Sí o no? Sí, Inge. Entonces, ¿qué debo hacer? Me voy al 70%. ¿Cuánto es el valor del 70%? ¿No es cierto? 10. Perdón. 12. Eso me da 12, ¿no es cierto? Como está aquí. El 12, la abertura de 12 sobre 1000 pulgadas retiene el 70%. Entonces yo tengo que transponer esto hacia una nueva curva. ¿Y cuál va a ser este valor de la nueva curva? Para retener el 70%. Más o menos 5 por 3, por 13. ¿No? Dijimos que el 70% es 12. Entonces, ¿a cuánto equivaldría? 5 por 5 por 2. 12, ¿no es cierto? 60, entonces nos vamos al 60. ¿Sí está claro eso? Entonces, en esencia, ustedes tienen que graficar una curva paralela, ¿sí? En este punto de del 70% correspondiente a 60. ¿Sí está claro eso? Sí, Inge. Listo, entonces tomémonos unos 5 minutos, pero ustedes vayan graficando esa curva, ¿sí?
¿Listos? Sí, Inge. Perfecto, entonces. ¿Tienen ya el gráfico? ¿Qué les resultó? A ver, ayúdame. Christopher Capello, ¿qué te resultó a ti? Inge, todavía lo estoy haciendo, es que unos 5 minutos tuve que hacer una gestión. Pero, A ver, pero necesito ver qué hiciste. Puede ser o sea, logarítmica, Logarítmica, ¿por qué? para que salga de esa forma. No. Simplemente es una gráfica en una escala normal. O sea, yo le dije así, quiere que le muestre. A ver. Ya. O sea, así para que tenga como que esta forma, le hice así. Ya, ¿y qué dijimos que había que hacer luego? La otra. Sí, porque aquí, ¿qué estás poniéndome? Porque no veo la escala del eje horizontal. Ah, es que es por lo que le dije. Pero si no, ya le pongo normal. Pero no salía así como los muestros, salía un poco más. O sea, no tan como que curva aquí. Sí, sí, ahí es dependiendo ya del material que tengamos, ¿no? Podemos verle cómo era. Ya le pongo. Ya. Perfecto, entonces tendríamos que nosotros que transponerle. Ya. Y generar la otra curva que tenía para el 70%, 60. Y copiarle, hacerle una paralela a esta curva original. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Quién me indica cómo quedó? Inge, yo ahí tengo una duda. Porque la paralela es, o sea, decía que el factor es 5, pero no se tiene que multiplicar cada valor por 5, ¿verdad? Eso no me quedó claro. No, porque si tienes 1 por 5 te da 5, pero si tienes 10 por 5 te da 50. Entonces la proporción no va a ser la misma. Ajá, eso. Entonces solo la del 70% se le multiplica por 5. Entonces quiero ver a alguien más que haya hecho. Déjame ver a alguien más, a ver. Javier Boad. Ya, Déjame ver qué hiciste. ya le enseño, Inge. A ver cómo hiciste tu gráfico. No sé si se ve.
Ahí, pero no le muevas mucho para que enfoque. Muévele, a ver, el teléfono O le para voy a que quitar el enfoque. teléfono. Ahí. Y Ujú. Entonces, la gráfica es la misma, pero en el 70. Sí, perfecto, parece bastante razonable. Entonces, en esa gráfica, ¿cuánto te daría para el diámetro eh, del 90% y del 40% para ver? para la que es paralela, Ajá. am, ta- en 0,35, 40, como en 0,38 por ahí. En 38 sobre 1000, más o menos. 38 sobre 1000. Sí. O sea, a mi apreciación. No creo, ¿verdad? Como 45. ¿Cuál? ¿La del 90? Ajá. O sea, al ojo más o menos, yo también hice. Me parece un poco distorsionado, no debería ser tan bajita. ¿Alguien más? A ver, déjame ver, Javier, tu gráfico, porque él se movió. Ahí. Este 60. Está la escala de abajo, está cada 5. Ujú. La del 60 Alex. corresponde a 12. Tengamos en cuenta una cosa, la del 60 corresponde a 12, ¿no es cierto? Y teníamos 6, o sea, la del 90 debería darnos más o menos 54 por ahí. ¿Sí o no? Ah, sí. Sí, Sí, sí. 54, pues. Ujú. Y la del 40%. La del 40% debería estar más o menos en la línea del 40, que saldría un poco más allá de donde se termina el eje horizontal de Javier. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto les da Ali? Para verlo. Les voy a poner ahorita entonces ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que del 90 al 70, o sea, de 12 a 6, nosotros tenemos 6. Entonces, del 60, que es nuevo, si nosotros le restamos los 6, significa que yo tendría 54 para el del 90% en el nuevo caso. ¿Sí? Mientras que el del 40 va a estar más o menos entre la mitad del 60 y 70. Habría que ver sus gráficos, pero podría estar al orden del 65 o 66. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, sí, es como el 65. Pues podríamos tomarle el 65. ¿Ya? Les doy estos datos porque después son necesarios. Pero ya definimos que tenemos arena gruesa, ¿no es cierto? Entonces, ya definimos el del 60 y nos falta sacar este valor de C sub U, que para eso es lo que les pedía. El C sub U no es más que la relación entre el diámetro 60, que en esencia es el diámetro que deja pasar el 60 del material de grava, sobre el D sub 10, ¿no es cierto? Que es el que deja pasar el 10%, que entonces en 60 sería, como vimos, el que retiene el 40% y el de 10 el que retiene el 90%. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Porque lo que nos dice este coeficiente de uniformidad C sub U es que el D60 es el porcentaje que permite, el diámetro del tamiz que permite pasar el 60% de material. Entonces, eso significa que es el que retiene el 40. ¿Sí? Si se retiene el 40, pasa el 60. Por eso les preguntaba. Entonces, para nosotros,
¿Cuáles serían estos diámetros? Ya me dijeron. $65 era el de 65 sobre 1000. Y el otro era 54. 54 sobre 1000, ¿no es cierto? Entonces tendría 65 sobre 54, que me da ¿cuánto? 1.20. 1.20, que es menor a 2.5. Entonces cumplimos con el requisito del coeficiente de uniformidad. ¿Sí está claro eso? Recuerden que el coeficiente de uniformidad debía ser menor a 2.5. ¿Sí me siguen? Sí. Listo. Entonces, también necesitábamos nuevamente aquí obtener la abertura de rejilla que retiene el 90%, que sería la correspondiente al D sub 10, ¿no es cierto? Eso ya lo hicimos. En este caso a nosotros nos salió 54. Y después debemos generar este cálculo de acá. ¿Cuál es la longitud mínima? ¿Sí? La longitud mínima en función de la ecuación del área, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la ecuación? Longitud mínima igual a 1000. Para el caudal sobre el área. Ajá, sobre el área neta ¿por cuánto? La velocidad. Por la velocidad, perfecto. ¿Qué decíamos? Es la velocidad óptima. Entonces, nosotros debemos definir nuestra velocidad óptima en función de la permeabilidad, que nos dice que nuestra permeabilidad en el ejercicio, como veíamos al inicio, era de 20. Entonces, si la permeabilidad es de 20, la velocidad óptima correspondiente será de 1.5, ¿sí? Esta velocidad es 1.5. El caudal es el de 50,97, creo que era, o algo así. 50,47. 47. Y el área neta nosotros le vamos a tomar como un dato. Y esta área neta nos dice que es 144.44 pulgadas cuadradas por pie. Entonces esta área, nosotros para esta ecuación debemos de obtenerla en centímetros por metro, en centímetros cuadrados, perdón, por metro. Así que podemos hacer esa transformación. ¿A cuánto equivaldría? Y que le pasamos a centímetros cuadrados por metro. Ajá. Así sí, el básico. $284,033. Un poquito más, creo que debería ser 284.033. ¿Me lo comprueba? Verán que es al cuadrado los centímetros, ¿no? Sí, a mí me dio lo mismo. Sí, sí está al cuadrado. O sea, eso me sale. Revisen, no. Que debería ser por 254 centímetros, 254 al cuadrado, centímetros cuadrados sobre una pulgada, y por
A metros tendría que cambiar los pies. Sería 0.3048 ajá, un metro. 0.3048 metros por cada pie. Si les da, yo creo que debería salir más. A mí me da Inge 3057,31. Podría estar. Sí, 3057. Sí, creo que le multiplicaron por el 0.3048, puede ser. Tiene que ser Sí, dividido. sí, ahí está mal. Exacto. 3057.31 centímetros cuadrados por metro. Entonces, podemos calcular la longitud mínima, que sería 1000 por 50.47 sobre 3057.31 por la velocidad de 1.5. La longitud mínima sería igual a 11.005. podríamos decir 11 metros. ¿Sí? ¿Sí está claro para todos ahí? Entonces, 11 metros la longitud mínima de nuestra rejilla. Ahora, ¿qué debería hacer? ¿Me quedo con esa longitud mínima? Tendría que comprobar que llegue el 80%. No, Inge, Exacto. deberíamos ver más. Comparar con la norma. ¿Deberíamos ver? ¿Alguien me decía algo? Entonces, la norma que decía, si el espesor del acuífero es mayor a 15 metros, ¿cuánto tenemos nosotros de espesor del acuífero? ¿Qué me dice? 20 creo que era. 20 metros, entonces sí es mayor a 15. Nosotros deberemos colocar la rejilla en por lo menos el 80% del espesor. Entonces, ¿cuál debería ser el espesor? 20 por el 80% me da 16 metros, que sería la longitud de la rejilla. Entonces yo comparo con la longitud mínima que era de 11 metros, ¿sí? Y me debería quedar con una rejilla de 16 metros, ¿sí o no? Sí, eso es. Sí, ¿no es cierto? ¿Estamos todos claros de ahí? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Nos quedamos con la rejilla de 16 metros. Entonces, más o menos lo que vamos a tener. Inge, una pregunta. Si la longitud mínima es, en este caso tendríamos que era, mejor dicho, el espesor del acuífero era de 20 metros, ¿no es cierto? Entonces nos dio una longitud mínima de 11, pero teníamos que ver que sea, como era mayor que 15, me parece, cogíamos del 80%, ¿verdad? Ajá. Ya, y que la longitud mínima me daba mayor que ese 80%, ¿me quedo con la longitud mínima o con Claro, la... con la mínima, claro, con la mayor de las dos. Ya. Perfecto. Entonces, miren, quedaría así el gráfico, en donde nosotros vamos a cavar nuestro pozo, ¿no es cierto? Y vamos a tener 16 metros de rejilla. Y tengo 20 metros de acuífero. Entonces la recomendación era coloquemos la rejilla mediada. Entonces podemos dejar
2 metros aquí libres en la parte baja y 2 metros en la parte superior libres, ¿no es cierto? Y coloco en la parte intermedia mis 16 metros de rejilla. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestro pozo, el diámetro de la rejilla, o sea, el diámetro del pozo era de 400 milímetros, o sea, 0.4 metros. Y nos tocaría definir a nosotros cuál es el espesor del sello de grava. La recomendación era entre 7 y 20 centímetros. ¿Con cuánto nos quedaríamos? Ahí deberían ustedes definir un valor. ¿Para qué nos sirve definir ese valor? Para poder definir cuál va a ser el diámetro de la excavación que se va a generar. Entonces, un valor que me digan ustedes, rapidito. 10. Podríamos coger 10 centímetros, perfecto. Entonces, si yo tengo 10 centímetros por un lado y 10 centímetros por el otro, el diámetro total de mi excavación será 600 milímetros o 0.6 metros. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? ¿Sí está claro ahí? Este sería el diámetro de la excavación. Inge, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Y en qué me baso para escoger el espesor del sello? Porque me dijo que era de 7 a 20. Entonces, Es la ¿cuándo? recomendación. La idea es que también depende de ahí el factor económico y ver qué tanto material fino tienes, ¿no? Entonces, en esencia, mientras más espesor tengamos en nuestro filtro, va a ser mejor como material filtrante. Entonces, en función de eso, nosotros deberemos seleccionar. Normalmente, es más típico cogerlo entre 10 y 20 centímetros. Ya 7 en algunos casos podría ser muy poco. Pero también tenemos que identificar cuál es el diámetro de excavación de la máquina, ¿no? Por ejemplo, que sería un factor que se involucra. ¿Sí? Sí, gracias. Por otro lado, también habría que considerar si en estos metros de la parte superior, estos 2 metros, le generaríamos la estabilización que nosotros se nos recomendaba usar. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Entonces, la segunda parte, con el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Nos dice que tenemos un pozo exploratorio que está localizado a 800 metros. Y en este pozo hay un abatimiento de 3 metros. Entonces nos dice cuál sería el abatimiento esperado en el pozo de bombeo, ¿no es cierto?, para el caudal que nosotros tenemos de 50,47. Se mantiene la permeabilidad en 20 metros por día. El espesor del acuífero es de 20 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Qué me dicen? ¿Qué hacemos? A ver. David Garzón, ¿qué hacemos? Sí, que tal vez aplicaríamos la ecuación de tiempo.
Vamos a ocupar la ecuación, sí, para este acuífero, ¿no es cierto? Tenemos un acuífero confinado. Entonces, tengo 2pi por k por m por la relación de h2 menos h1 sobre el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1. ¿Qué datos tendríamos para esta ecuación? 2pi se mantiene. ¿Cuál sería k? La velocidad de... La permeabilidad, que era ¿cuánto? 20 metros por día por m, el espesor o profundidad del acuífero, 20 metros, por h2 menos h1. ¿Qué tendríamos para h2 menos h1? ¿Qué me dicen? Ahí sería el análisis que tendríamos que hacer. Inge, ¿no sería toda la altura? ¿Toda la altura de qué? Del pozo. Toda la altura del pozo, no exactamente del pozo, sino toda la altura de agua, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan cuánto era esa altura? Serían los 20 menos los 3. No. 40 metros. ¿Por qué 40 metros? Eran los datos iniciales. Exacto, tenemos algo más o menos así. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál sería la altura de agua? Serían los 60. Los 60 metros, ¿no es cierto? Pero recuerden que nosotros en nuestro pozo de observación nos dice que teníamos un abatimiento de ¿cuánto? 3 metros. 3 metros, perfecto. Eso significa que mi H2 sería igual a ¿cuánto? 57. Si aquí está nuestro pozo, ¿no es cierto? Tendríamos los 57. ¿Sí está claro para todos? ¿Sí o no? Entonces, tendríamos nosotros, le escribimos de nuevo la ecuación. 2pi por 20 por 57 menos h1 es lo que nosotros estamos buscando sobre el logaritmo natural de ¿cuánto es del radio 2? ¿Cuál pondríamos? El radio que corresponde a 57, ¿cuál sería? Creo que era 0.2. No, pero los 57 es en el pozo de observación. Los 800 metros que tenemos hasta el pozo de observación. ¿Sí me siguen todos? Ya hicimos varios ejercicios sobre esto. ¿Cuál sería el radio 1? Ahí sí sería el 0.2 que nos decía su compañero, que es el radio del pozo. Entonces, ¿a qué sería igual perdón, no el caudal, sino lo que estamos viendo, porque el caudal es de 50.47, es ¿cuál sería el valor de H1? Ah, no, y me olvidaba. Este caudal también está en litros por segundo. Nosotros deberíamos trabajar en metros cúbicos por día para tener unidades congruentes con K, que está en metros por día, ¿no? Entonces, ¿cuánto da 50.47 en metros por día? Metros cúbicos por día. 4.360.61.
4.360.61. Sí, esto para tener congruencia de unidades. Entonces, con esto, ¿cuánto nos da H sub 1? Inge, eso da 42.6095. 42.60. 95. 61 podríamos dejarle metros, ¿no es cierto? Que significa que el abatimiento sería igual a 14.39. 14.39. O sea, no sería la resta del 57 menos del 40. No, el abatimiento se mide respecto al nivel original del agua. Sería 60. Sería 17.39. ¿Sí está claro? Sí. Ya, entonces, ¿qué nos faltaría nada más? ¿Qué me dicen? Comparar el número de Reynolds. Si estamos todos hasta ahí, puedo borrar. Inge, ¿puede repetir, por favor, cómo le sacó el S? El S es nada más que el espesor hasta el nivel de agua menos la altura que sacamos, H1. O sea, 60 menos los 42 y Ah, sí, pico. sí, cierto. Ujú. Entonces nos faltaría solamente determinar el número de Reynolds. ¿Sí? ¿En dónde? En la parte donde se genera la capa de grava, en el límite del estrato de grava. Entonces nosotros definimos como 10 centímetros a cada lado, el total nos da 60 centímetros o 0.6 metros. Entonces yo tengo que calcular primero la velocidad, como lo hemos venido haciendo, el caudal 50.47 sobre, nuevamente, ¿qué área ocuparíamos? Toda el área. Toda O el sea, área. 0.60 por... O sea, pi por diámetro al cuadrado. Sobre 4. No. Por la altura. No sería el diámetro, el perímetro por la altura. Perímetro por la altura. Ajá. Pi, ajá, por el diámetro por la altura. En esencia sería, alguien me dijo pi por r, si no sería 2 pi por r o pi por diámetro. ¿No es cierto? Entonces pi lo tenemos, el diámetro serían los 60 centímetros que acabamos de ver, y la altura en este caso nosotros vamos a tomar como la altura, a la altura de la rejilla. 16 metros. Entonces la velocidad va a ser igual a 50 sobre pi por 0,6 por 16 metros. Eso Inge da 1.67. 1.67. ¿En qué unidad? Debería ser por 10 a la menos algo. Pero una pregunta, ¿no hay que transformar el caudal en metros cúbicos o se ocupan las mismas unidades? En este, claro, estamos en litros, sí. Exacto, ahí es la diferencia. Entonces, podemos cambiarle a metros cúbicos por segundo para tener unidades, ¿no es cierto? Está en litros por segundo, entonces habría que dividirle para 1000. Eso es lo que nos faltó, perfecto. Entonces sería 1.67 por 10 a la menos 3, me imagino, ¿no? Sí. Ujú. Perfecto, entonces ya tengo la velocidad, entonces Reynolds va a ser igual a 1.67 por 10 a la menos 3 metros por segundo por el diámetro, que sería ¿cuánto? En ¿Los este caso, 60? no, en este caso, nosotros por recomendación podríamos tomar el D50 del acuífero, ¿sí? ¿Cuánto nos daría el D50 más o menos? Pueden ir a su curvita otra vez.
Inge, ese de 50 sería de la segunda curva. No, de la primera, porque está hablando del acuífero. Ahorita ya nos enfocamos en el acuífero. O sea, del material que tiene el suelo del acuífero. Debería estar entre 16 y 12, más o menos tipo 15 por ahí. 0.015. Bien, 15 sobre 1000. 15, Inge, más o menos. Claro, sería 15 sobre 1000, ¿no es cierto? Pulgadas. ¿Sí? Entonces estos 15 sobre 1000 le deberíamos transformar también. A metros. Ujú. Entonces lo transformamos para ponerle ahí, por favor. Y nos quedamos con el 1.307, me parece que era, por 10 a la menos 6. Sí. Que eran metros cuadrados por segundos. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto me da ya transformando el diámetro? ¿Cuánto me da el diámetro transformado? 3.81 por 10 a la menos 4. 3.81 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cuánto nos daría ahí el número de reinos? Eh, 0.4878. 0.4878, que comparamos con 5 y nos aseguramos que el flujo es la mina. ¿Sí está claro ahí? ¿Cuánto nos da? .4868. Sí está bien, entonces, ¿no es cierto? Comprobado, entonces el flujo es la mina. Listo, entonces, hasta ahí estaríamos con este ejercicio resuelto, ¿no es cierto? En esencia es importantísimo que sigan haciendo ejercicios de este tipo. Como ven, también se utiliza lo que es el abatimiento, el cálculo con la ecuación de tiempo, como lo estamos viendo. ¿Alguna duda de esto? Ya las caí. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, no se olviden que el martes tendríamos nosotros el examen con ustedes, así que organícense. Nadie me ha pedido tutorías en este segundo bimestre. Yo sé que les fue bien el primero, pero no se dejarán porque veo que ahorita en algunas cositas sí se confunden. Traten de hacer estos ¿Me ejercicios. puedo quedar conversando un minutito con usted? Pero un minuto porque estoy al puro. Sí, Inge, un minuto. ¿Alguien que no esté en lista? Bueno, listo. Entonces nos veríamos con ustedes el martes porque el viernes es feriado. Un buen día. A ver, cuéntame entonces, Sebastián. Gracias, Inge. Bueno, Inge, verá, ya nosotros, bueno, logramos ya hacer las averiguaciones, hablamos con todos, con algunos cantones y bueno, ya definimos el tema totalmente, pero ahorita hay una duda, Inge. Estamos entre dos cantones, el cantón del Chaco y el cantón de Cascales. Entonces estamos viendo cuál es mejor. Obviamente el de Chaco es más grande, el de Cascales es menor. El de Chaco nos piden algo, o sea, estamos en eso, pero ahora, Inge, nosotros tenemos un inconveniente. Lo que pasa es que tenemos que subir el correo diciendo que sí, yo, Sebastián Almeida, le pido a usted, ingeniero, que por favor sea mi director de la tesis, bla, bla, bla. Entonces, Inge, mi pregunta era, ¿va a haber chance
mientras ya está aprobado el tema, un cambio de tema, pero más que todo no en el enfoque, sino solo en el lugar. Porque todavía tengo la reunión con la gente del Chaco y aún no hemos tenido y ya tenemos que subir eso. Entonces no sabemos todavía. O sea, no sé si habría problema. Pero ahí sí no sé. Yo creo que ya tienes que definir un tema para que te prueben eso. O sea, Ahí sí en no que sé cómo ahorita, lo bueno, la manejo. aprobación es a final de este semestre. Entonces no habría problema. Solo simplemente por decir que nosotros tenemos que mandar el oficio diciendo que usted va a ser nuestro director. Sí, pero lo que me dijeron es que ya mandan con... normalmente con... ¿Cómo se llama? Con un tema. Con Pero un en el tema, caso porque de se hace que, una aceptación. claro, ajá, pero en que ese no sería el tema definitivo. Incluso hablando, nos dijeron que incluso puede haber cambios, porque incluso hay gente que ya al final ni siquiera les aprueban el plan, entonces tienen hasta 15 días hasta volver a buscar otro tema y todo. O sea, más que todo, en que será posible de que ya podamos hacer eso del escrito y presentarle, porque el Kevin quería conversar con usted, no sé si podemos hacerle un Zoom, aunque sea le hacemos como habíamos hecho eso de lo que hicimos la otra vez. Podríamos organizar, pero tendrían que definir bien eso si les permiten, porque no sé hasta qué punto no sé si pueden variar tan rápido el tema, ¿no? Sería que conversen eso con Fernando. Ahí sí, la verdad, no tengo ni idea. Ya, y bueno, de todas maneras, ya le hemos de mandar entonces el oficio, dije, para que mande cuando ya conversamos, porque hoy me dijeron que Es que me la gente mandan de un Pescales, correo. Normalmente me mandan un correo y yo les respondo. Y esa es la ya, evidencia. ajá, entonces es la evidencia, entonces dije, ese correo entonces le vamos a estar mandando hoy en la tarde para ver si nos puede reenviar mañana, aunque sea, no hay problema. Ya, pero igual ahora está por WhatsApp la respuesta y me mandas para yo responderte. Ya, Inge. Ya. Ya, chévere, Listo, entonces. hasta. Ya, gracias, Inge. Hasta Inge, mañana. Inge. ¿Sí? Y otra cosa, Inge, entonces ya le escribo también a WhatsApp para eso para conversar con el Kevin, va a ser como la otra vez. Ya. Ya, ¿Me chévere, Inge, gracias. decías algo más? Inge, en caso de necesitar tutoría, porque en la gráfica me perdí un poco, ¿qué día podría ser? Tutoría. Yo tengo hoy una tutoría con los de ingeniería hidráulica. Tal vez, yo creo que la última opción sería mañana, porque el jueves ya es negado. Se podría hacer mañana después de las 6. O sea, por ejemplo, de 6 a 6:30, ¿te parece? Sí, Inge. Ahí le escribo cualquier cosa. Mándame un mensajito, por favor. ¿Ya? Ya. Perfecto. Un buen día.